Como lo expresó Paulo Freire, este reconocido educador y filósofo brasilero, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. En este orden de ideas, el docente es el actor clave en la construcción del aprendizaje, no solo como transmisor de conocimiento, sino como agente de transformación social. Para desentrañar la complejidad de esta labor, examinaremos puntos como currículum, elementos del currículo, componentes, teorías, tendencias, cultura curricular, procesos cognitivos, estrategias de aprendizaje, de enseñanza y el rol del docente. Profundizaremos en estos aspectos para ofrecer una visión integral del quehacer del docente, destacando la relevancia en la formación del ciudadano y su comportamiento con el entorno. El currículo es ese conjunto de experiencias organizadas y planificadas que ofrece la escuela al estudiante para alcanzar objetivos educativos específicos. Jimeno Sacristán mencionaba que el currículo es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre la teoría y la práctica. Por su parte, Tyler Ralph, en su obra Principios básicos del currículo y la enseñanza, enfatizó la importancia de la planificación curricular basada en objetivos. En su idea plantea que esta planificación debe responder a 4 preguntas que van a reflejar si estas estrategias están bien elaboradas. Por ejemplo, la primera sería, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? La respuesta de esta pregunta va a reflejar si los objetivos están bien delimitados. La segunda sería, ¿cuáles experiencias educativas ofrecen mayores posibilidades para alcanzar estos fines? Esto reflejará si las actividades y las experiencias de aprendizajes son las apropiadas. Luego, ¿cómo organizar eficazmente esas experiencias? Esta respuesta nos va a llevar directamente al reflejo de si están bien estructuradas y secuenciadas las actividades. Luego, ¿cómo comprobar si se han alcanzado los fines propuestos? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la importancia de la evaluación como instrumento de medición de los objetivos, de los logros de los objetivos. Elementos del currículo y sus funciones. En primer lugar tenemos el objetivo, que es el que define todas las metas que se persiguen con la enseñanza. En segundo lugar tenemos contenidos, que son todos esos conocimientos, habilidades y actitudes que se pretenden transmitir o enseñar. En tercer lugar tenemos la metodología, que son todas las estrategias y recursos utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos la evaluación, que es el proceso o todos los instrumentos que se usan para medir el logro de los objetivos. Las teorías curriculares. Las teorías curriculares es ese conjunto de concepciones y marcos referenciales que nos permiten y que son fundamentales para mejorar la práctica de la educación, ya que nos proporcionan diferentes perspectivas desde la naturaleza del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Además, no se limita a la descripción, sino que prescribe cómo debería ser el currículo para lograr los objetivos. También se nutre de diversas disciplinas y además es dinámica porque va nutriéndose y evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a mencionar las teorías más importantes. Entre estas tenemos la teoría técnica, que se centra en la eficiencia y la medición de los resultados. Tenemos la teoría práctica, que prioriza la comprensión y la interpretación del contexto educativo.
y la teoría crítica, que analiza las relaciones de poder y busca la transformación social. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oviledis Díaz. Soy estudiante de la carrera Psicología de la Universidad Yacambú. El día de hoy les estaré hablando sobre un tema bien interesante. Este tema es correspondiente a la materia Teoría del Aprendizaje. En mi caso, voy a hablarles un poco sobre los contenidos, componentes y tendencias actuales del currículo, cultura curricular del siglo XXI y los procesos cognitivos y estrategias del aprendizaje. Como los componentes del currículo tenemos que estas son las partes esenciales que estructuran y operacionalizan el proceso educativo. Por su lado, las tendencias actuales en el currículo se refiere a toda la evolución constante de la educación para responder a las necesidades de una sociedad cambiante. Es decir, como vamos cambiando, para ir avanzando, debemos ir actualizándonos en materia de tendencia, tecnología, se pudiera decir. Hay un claro ejemplo para diferenciar que los componentes son los aspectos más específicos dentro de los elementos. Como los aspectos más específicos tenemos competencias, indicadores de logro, actividades del aprendizaje y los resultados esperados. Como competencia tenemos que estas son las habilidades que los estudiantes deben desarrollar, como el pensamiento crítico o la resolución de problemas, como por ejemplo desarrollar la competencia de resolución del problema, analizar un caso práctico de negocio. Pudiéramos decir eso como ejemplo. Tenemos los indicadores de logro, se usan para evaluar si el estudiante está cumpliendo con los objetivos establecidos. Como por ejemplo, un indicador pudiera ser el estudiante demuestra habilidad para explicar las causas y consecuencias de un fenómeno histórico. Pudiéramos tomarlo como ejemplo. En tercer lugar, tenemos las actividades del aprendizaje. Estas detallan cómo se implementarán los contenidos, si en ejercicios, proyectos, etcétera. Como por ejemplo, realizan un análisis comparativo entre dos modelos económicos seguido de una discusión grupal. Pudiera ser también llamado debate, todos esos como ejemplo. Luego tenemos los resultados esperados, que estos no son más que lo que los estudiantes deben demostrar al final del proceso educativo. Como por ejemplo, el estudiante aplica conceptos teóricos para crear un plan de acción basado en un contexto real. Pudiera ser como un ejemplo. En resumen, los elementos son las grandes categorías que dan forma al currículo. Tomando en cuenta todos estos puntos, pasamos a las tendencias actuales del currículo. Seguimos con las tendencias actuales en el currículo. Las tendencias actuales tenemos varias tendencias importantes. En primer lugar, tenemos educación basada en competencia. En segundo, tenemos el currículo centrado en el estudiante. Como tercera, tenemos la integración interdisciplinaria. Cuarto, uso de tecnología educativa. Y quinto, enfoque de la comunidad. En cuanto a la educación basada en competencia, esta se centra en desarrollar habilidades observables y medibles. ¿Qué quiere decir? Que debemos desarrollar habilidades aplicables al mundo laboral. Debemos darle herramientas que en un futuro determinado puedan ser aplicadas en el área laboral. Tenemos como segundo punto currículo centrado al estudiante. Este quiere decir que promueve la participación activa del aprendizaje y el aprendizaje autónomo. En tercer lugar tenemos la integración interdisciplinaria. Esta combina diferentes áreas del conocimiento
para un aprendizaje más holístico. Esta combina diferentes facetas en el área del aprendizaje. Tenemos el uso de la tecnología educativa, que es la incorporación de herramientas digitales para enriquecer el proceso de enseñanza. Como por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con una herramienta interesante que es tecnológica, como lo es esta aplicación Canvas. Es una herramienta que funciona fácil, es básica y nos facilita el aprendizaje a los estudiantes porque es una herramienta que está totalmente actualizada y es una herramienta tecnológica. Este sería un ejemplo. También tenemos el enfoque en la comunidad. Esta fomenta la conexión entre el aprendizaje y las necesidades sociales. Acá pudiéramos indicar que pudiéramos hacer como la introducción de temas sociales y ambientales relevantes. Es decir, como conectar el aprendizaje de los estudiantes con las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, podemos realizar temas con un fin social. Entonces, esto sería hablar del enfoque del aprendizaje en la comunidad como tal. Seguimos con la cultura curricular del siglo XXI. Tenemos que esta cultura refleja cambios significativos influenciados por las transformaciones sociales, tecnológicas y globales. Tenemos 6 puntos importantes acá. Tenemos flexibilidad, enfoque tecnológico, centrado en el estudiante, la interdisciplinariedad, competencias del siglo XXI y sobre todo los valores globales. En la flexibilidad tenemos la adaptación a cambios rápidos y temas actuales como la sostenibilidad y la tecnología. En el enfoque tecnológico tenemos el uso de herramientas digitales como la realidad virtual y la educación híbrida. Tenemos centrado en el estudiante, este quiere decir que este currículo es personalizado, que considera intereses y necesidades individuales. Seguimos con la interdisciplinariedad, que esta es la conexión entre diferentes áreas para un aprendizaje integral. Acá podemos combinar una materia con otra. Las competencias del siglo XXI. Esta hace mayor énfasis en creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas y sobre todo habilidades sociales. Tenemos valores globales como la inclusión de ética, la diversidad cultural y la responsabilidad social. Pasamos a los procesos cognitivos y las técnicas del aprendizaje. Seguimos con los procesos cognitivos y las estrategias del aprendizaje. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que nos permiten percibir, comprender y resolver problemas. Entre ellos destaca la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje y la percepción. Estas son esenciales en el aprendizaje ya que construyen una base para asimilar e integrar nuevos conocimientos. Las estrategias del aprendizaje, por su lado, son técnicas o métodos que los estudiantes utilizan para optimizar su comprensión y retención de la información. Entre esas tenemos varios tipos. Puede ser cognitiva, metacognitiva o socioafectiva. Cognitiva como tomar notas, resumir, subrayar ideas clave o mapas mentales. En las metacognitivas como planificar, monitorear y evaluar nuestro propio proceso de aprendizaje. Y socioafectiva es como estudiar en grupo, buscar apoyo emocional o establecer metas claras entre varias personas. Hacemos como algo global, un aprendizaje global, grupal, pudiera decirse. Bueno, hasta acá mi exposición sobre estos puntos bien interesantes correspondientes
a la materia Teoría del Aprendizaje. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y yo les voy a exponer acerca de las estrategias de enseñanza según las teorías educativas y del aprendizaje. Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje nos referimos a cómo lo facilitamos según diferentes enfoques teóricos. Desde el conductismo, que trabaja con estímulos y respuestas, es decir, por ejemplo, si queremos que alguien aprenda las tablas de multiplicar, compensamos o premiamos que memorice la tabla, reforzando esta conducta de manera positiva. Según Skinner, en 1953, plantea que el refuerzo es clave en la modificación de las conductas. Y por eso esta estrategia sigue siendo útil hasta el día de hoy. Por otra parte, el cognitivismo se enfoca en cómo se procesa la información. Aquí una estrategia clave, por ejemplo, sería el uso de mapas conceptuales, ya que ayuda a organizar las ideas y a conectar conocimientos previos. Ausubel, en 1968, afirma que el aprendizaje real ocurre cuando se conectan pensamientos o conocimientos previos con pensamientos nuevos. Y esa conexión entre conocimientos hasta hoy resulta una estrategia efectiva. Por otra parte, el constructivismo apuesta por el aprendizaje activo, ya que en lugar de que el docente le dé toda la información al estudiante, se ocupa o procura que éste busque la información por sí mismo. Un buen ejemplo de esto serían los proyectos donde se procura que el estudiante busque, analice, investigue y descubra por sí mismo el conocimiento. Finalmente, el aprendizaje colaborativo, donde se procura que el aprendizaje sea en conjunto. Esta es la técnica clásica de trabajo en equipo, donde se busca que cada miembro del equipo asuma un rol y desarrollen actividades juntos para llegar hacia una meta o a un conocimiento específico. Una de las formas de diferenciar la enseñanza es a través de la personalización del aprendizaje. Algunos alumnos son más visuales, otros más auditivos, otros más activos para lograr el mismo conocimiento. Un profesor atento puede ofrecer recursos variados, como por ejemplo videos, esquemas, actividades de otro tipo que ayuden a que el mismo conocimiento llegue a los diferentes alumnos. Las adaptaciones curriculares también son una herramienta efectiva para poder ayudar al alumno en el aprendizaje. Por ejemplo, si un alumno le es dificultoso la lectura, se le puede ofrecer los textos en audio para que pueda alcanzar el objetivo. Otra forma de hacer diferencia en la enseñanza es a través de la flexibilidad en la evaluación. Si, por ejemplo, un alumno se bloquea ante un examen escrito, de pronto se le puede ofrecer hacerlo de forma oral o a través de una presentación de un trabajo o de una exposición. El rol del docente, según las teorías del aprendizaje. A lo largo del tiempo, el rol del docente ha cambiado considerablemente. Y esto depende mucho del enfoque de aprendizaje que adopte. Ahora vamos a ver cómo desde diferentes perspectivas se define este rol. El rol del docente según las teorías del aprendizaje. A lo largo del tiempo, el rol del docente ha cambiado considerablemente. Y esto depende mucho del enfoque de aprendizaje que adopte. Ahora vamos a ver cómo desde diferentes perspectivas se define este rol. En el conductismo, el docente asume un rol protagónico. En el docente se encarga de explicar, de dar premios, instrucciones, orientar para moldear la conducta de los estudiantes. En este enfoque, la idea del aprendizaje se basa en que el aprendizaje se obtiene a través de los estímulos. Por ejemplo, cuando en la escuela por cumplir ciertos objetivos se les daba una estrella dorada. Esta premiación estimulaba a los estudiantes para tener ese conocimiento y ganar su estrella. Skinner es un referente de este enfoque y él explica que principalmente el aprendizaje se obtiene a través de repeticiones y de refuerzo. Por otra parte, en el cognitivismo, el rol del docente cambia un poco. Ya no se trata de darle al estudiante las respuestas, sino de servirle de guía, donde él le orienta para que el estudiante vaya aplicando y descubriendo por sí mismo las respuestas o el conocimiento necesario. Un ejemplo de esto es cuando, en vez de darle las respuestas a las preguntas de cualquier tema, el profesor realiza preguntas dirigidas a los estudiantes para que estos mismos reflexionen y descubran el conocimiento que se quiere obtener. Piaget es el referente de este enfoque de conocimiento, de este enfoque educativo, y dice que el aprendizaje se basa en transformar y reorganizar la información a través de maneras cognitivas o de estructuras cognitivas que los estudiantes ya poseen. En conclusión, podemos decir que el currículum es un elemento esencial en la educación, ya que permite definir qué, cómo y para qué se enseña.
integrando diversos elementos y funciones que guían el proceso formativo. Por otro lado, a lo largo del tiempo, las teorías curriculares han evolucionado, adaptándose a los cambios sociales y educativos, lo que ha dado lugar a nuevas tendencias para responder a las necesidades del siglo XXI. La cultura curricular actual no solo considera los contenidos, sino también el desarrollo de habilidades y competencias a través de estrategias de enseñanza innovadoras y diferenciadas, atendiendo a la diversidad de las necesidades de los estudiantes. Además, comprender los procesos cognitivos permite diseñar mejores estrategias de aprendizaje, favoreciendo una enseñanza más significativa y efectiva. En este contexto, el rol del docente trasciende la mera transmisión de conocimientos, convirtiéndose en un facilitador del aprendizaje que guía, facilita y enseña a las realidades cambiantes de la educación contemporánea. Espero haya sido de su agrado. Que tenga muy buenas tardes.